Hola, bienvenido a tu canal de testimonio. Gracias por estar en este canal. ¿Estás dispuesto a escuchar una historia de parte del cielo? Una historia que impactará tu corazón. Bueno, pues quédate con nosotros porque estás en el lugar indicado. Bienvenido. Soy Arturo Medina, predicador, misionero católico, y me da muchísimo gusto saludarte. Gracias por estar en este canal. Mi hermano, mi hermana, quiero invitarte a que por favor compartas tu testimonio. Si tú tienes un testimonio y no lo has contado todavía en ningún lugar, pues compártelo con nosotros. Y no importa si ya lo contaste, pero quiero pedirte que por favor compartas ese testimonio, no lo guardes. Mira, mi hermano, cada vez que alguien comparte un testimonio en este canal, es como si te pararas aquí en este estadio que estás viendo detrás de mí. Es como si te pararas en un estadio similar a este en medio. Cuentas tu testimonio y miles de personas lo van a escuchar. No te van a ver, pero te van a escuchar. ¿Qué quiere decir esto? Que una de esas tantas miles de personas puede convertirse con las palabras que tú vayas a decir. Así que levántate, ya no guardes más ese testimonio y dile al mundo entero que Cristo está vivo. Esperamos tu llamada. Aquí arriba está pasando el teléfono en este momento de testimonio. Comunícate con nosotros, llámanos, mándanos un mensaje de texto, editamos tu testimonio y lo damos a conocer a todo el mundo. Esperamos tu llamada y ahora prepárate porque vamos a escuchar un testimonio que estoy seguro que tocará tu corazón. Gracias y sean bienvenidos. Hola mis queridos hermanos, bienvenidos a su canal de testimonio. En esta ocasión estamos muy contentos porque tenemos un testimonio que nos llega directamente desde Colombia. Gracias al Señor, pues en este momento tengo en la vía telefónica, por vía WhatsApp, a mi hermanita Anayibe. ¿Cómo está mi hermanita Anayibe? Bendecida, hermano, muy bendecida por Dios. Muchas gracias. Gloria a Dios, mi hermanita. Bueno, pues antes de entrar con su testimonio, hermanita Nayibe, quisiéramos preguntarle cuál es su nombre completo, de dónde es usted originaria y cuántos hermanos tiene. Mi nombre es Anayibe Ome Barahona. Soy colombiana. Vivo en el sur del país, muy cerca a la frontera con Ecuador. Queda el departamento de Huila donde nací. Y bueno, somos 6 hermanos. Yo soy la mayor. Somos 4 mujeres y 2 hombres. Gloria a Dios, hermana. Gloria a Dios. Muy bien. Bueno, mi hermanita, pues ahora sí, le vamos a pedir que por favor nos cuente un poquito de su niñez, su adolescencia y que nos diga quién era Anayibe antes de conocer a Jesús y cómo fue ese bendito encuentro con el Señor. Adelante, mi hermana. Bien, bueno, pues mi niñez fue una niñez normal, muy feliz. Me crié en una finca donde mis padres siempre tuvieron su residencia. Creo que fue una etapa que pude vivir plenamente y pues vengo de un hogar católico, pero no practicante. eh, Aunque nuestros padres se preocuparon pues por darnos todo lo necesario, nunca recuerdo que hubiésemos ido en algún momento con mi mamá o mi papá pues a la Eucaristía, que ellos nos hubieran llevado, aunque mi mamá cuando éramos muy pequeños nos enseñaba a persinar, nos enseñó el Padre Nuestro. Pero realmente fue mi abuela materna, en mi caso, quien me infundió la fe. Yo viví con ella entre los 4 y 6 años aproximadamente. Y yo recuerdo que ella, todas las noches antes de dormir, ella siempre oraba y siempre se encomendaba mucho al ángel de la guarda. También acostumbraba, no con mucha frecuencia, pero sí me alcanzó a llevar un par de veces a la iglesia. Recuerdo que fue la primera vez que yo conocí el interior de una iglesia y ella me enseñaba, ya que era
Jesús, el que habla es el sacerdote. Y recuerdo que siempre me ponía, me subía en una banca para que alcanzara a observar hacia el altar. Y de pronto fue así ella la que nos infundió la fe. Ya luego en mi adolescencia yo salía al pueblo a ya cursar mis estudios en el colegio y inicialmente viví donde una señora que era familiar de mi padre y ella a veces solía mandarnos con la hija a misa los domingos. También no cada 8 días, de vez en cuando, a veces decía, alístense y se van para la misa de 6 de la tarde. Luego, cuando ya mi hermana que me sigue también empezó sus estudios de bachillerato, pues por cosas de destino ya comenzamos con ella como a frecuentar la iglesia, a ir a la Santa Eucaristía los domingos y casualmente estudiamos, nuestro colegio quedaba muy cerca a la parroquia principal del pueblo. Entonces, cuando, por ejemplo, tenía exámenes, yo siempre acostumbraba a ir a orarle a Dios, a pedirle que me fuera bien. Y, y también cogí la costumbre de a veces rezar novenas, ¿no? Para que me fuera bien en los estudios, sobre todo, que era mi mayor preocupación en esa época. Y, y pues ahí, así comenzó la fe, como madurando. Luego que terminé mis estudios de secundaria, ya pasé a la universidad y me desplacé a otro departamento que es donde resido actualmente. Y ahí viví donde una tía y resulta que yo fui con la finalidad de estudiar y al mismo tiempo trabajar, pero tuve mucha dificultad en conseguir trabajo en esa época, eso fue por los años 90, 94. Y entonces yo me aferré mucho a Dios en esa época, como no lograba ubicarme en ningún lado. Comencé con más frecuencia a ir a la Eucaristía y sí iba cada 8 días y conseguí una amiga ya que con ella también frecuentábamos mucho la iglesia, a veces iba entre semana a orar y siempre era pidiéndole a Dios que me ayudara a conseguir un trabajo, que esa era una de mis metas, ¿no? Para poder continuar con mis estudios universitarios. Y bien, pues no fue fácil, siempre habían convocatorias que se necesitaba una persona, que para una droguería, que para un supermercado, que para la recepción de un hotel. Yo siempre acudía a presentarme y fíjate, nunca me llamaban, siempre me quedaba esperando que, pues siempre le dicen, iba a entrevistas, luego me decían, mañana ya la llamamos para confirmarle lo del trabajo y nunca me llamaban. Pero yo seguía con insistencia, pidiéndole a Dios que me ayudara con un trabajo, y yo siempre decía, era un buen trabajo. Y, y esto, a donde me presentaba, pues nunca era seleccionada. A los 8 meses de estar en esa insistencia, logré ubicarme, conseguí un trabajo provisional en una empresa telefónica y bueno, ahí casualmente o por gracia de Dios duré 3 meses y ya terminando ese contrato me salió en una institución muy prestigiosa trabajo. Y después fue que yo entendí con el tiempo que por qué yo no conseguía trabajos como pues normales en un supermercado, en un hotel, porque yo siempre le pedía a Dios un buen trabajo. Y bueno, yo después fue que entendí que Dios me concedió
tuve que esperar casi un año para obtener un trabajo en un buen sitio. Y bueno, de ahí comencé a trabajar, a cursar mis estudios universitarios, pero después llegó un momento que me enfrié, cuando ya de pronto obtuve lo que pretendía, me enfrié y ya no iba ni a la Eucaristía porque pues ya estaba estudiando y trabajando, entonces yo pensaba que asistir a la Eucaristía pues me quitaba tiempo. Yo decía, no, tengo que hacer mis trabajos para poder presentar esta semana y, y a veces no le destinaba tiempo a Dios. Eh, bueno, en todo caso pasó así el tiempo, ya a comienzos de 2000 eh, entré como en una depresión, me dio una depresión siempre fuerte, tipo 2001 o quizás desde el 2002 fueron como 2 o 3 años que estuve en una depresión porque vi que como que se me estancó mi vida profesional, mi vida personal, cogí una rutina del trabajo a la casa al trabajo. Y en ese tiempo, pues, eh, gracias a Dios, nunca me desprendí la mano de él. Y, y siempre oraba en la casa, iba de durante la semana, a veces en la noche iban las Eucaristías, los domingos nunca fallaba. En el lapso del 2000 para acá, creo que nunca me aparté de la Eucaristía. Pero bueno, yo tenía una tía que me decía, usted es bastante piadosa, y eso creía yo, ¿no? Y a veces yo me aferraba a Dios, le insistía, a veces hasta lograr lo que quería conseguir, pero todo se partió en dos en el 2015, ¿sí? Y fue a raíz de una enfermedad que tuvo mi madre. Eh, yo siempre, uno a veces cree que está muy cerca de Dios y lleva a veces la vida como a uno le place, ¿no? Nunca está siempre cumpliendo los mandamientos, nunca está dentro de los caminos de Dios realmente. Y eso me di cuenta a partir del 2015. Y resulta que mi madre, desde el 2013, bueno, desde mucho antes, tipo 2009, 2010, mi mamá por poco tuvo un derrame y alcanzó ella a tener algunos síntomas de derrame. Y yo siempre, cuando me enteré que mi mamá había tenido que ser hospitalizada de urgencia, yo me corría para la iglesia y oraba al Santísimo y le lloraba y le pedía que mejorara a mi mamá, me la recuperara y bueno, sí, obviamente, Dios siempre me escuchó. Pero bueno, hago aquí un paréntesis, me vuelvo como desde 2002, que yo ya no estaba estudiando y estaba solamente dedicada al trabajo. La cuestión de la depresión, pues yo siempre le pedí a Dios pues que me ayudara en esto, ¿no? A despegar, a salir de ese estancamiento que me encontraba. Y en ese tiempo realmente yo no sabía lo del Santísimo. Y casualmente yo antes de la Eucaristía siempre acudía como una hora, una media hora antes de la Eucaristía y siempre me postraba ante el sagrario y oraba una media hora y luego cuando ya empezaba la Eucaristía pues me incorporaba en la liturgia, ¿no? Pues en la celebración, digo. Y, y después fue que
ya con el tiempo, y no hace mucho rato, me enteré bueno, que era el Santísimo, que orar ante el Santísimo trae muchas bendiciones, porque es Dios mismo el que está ahí presente. Y, de ese tiempo, muchas cosas que yo le pedí a Dios, Dios me las concedió. Y bueno, hablaba lo de mi mamá, como el 2010, que le dio una especie de derrame cerebral. Pero antes, se me olvidaba, mi hermano mayor, mi sobrino mayor, nació en 2006. Y en el 2006 el niño, a los 2 días de haber nacido, fue necesario hospitalizarlo de urgencia porque le encontraron que tenía obstruido un intestino. Tuvieron que hospitalizarlo en una clínica de alto nivel y bueno, el bebé superó ese impasse, pero resulta que se le adicionó un problema mayor, que adquirió una neumonía estando hospitalizado. Y los pediatras no daban muchas esperanzas del bebé. Y yo recuerdo que yo le oré mucho a Dios. A veces me arrodillaba en mi casa y con la Biblia en la mano le pedía a Dios que si el niño era para este mundo, que por favor Él lo rescatara de la muerte. Era nuestro segundo sobrino y yo ni lo había visto, no lo conocía y nos dolía mucho pues que el niño estuviera en esas condiciones. Y pues gracias a Dios, el niño hoy en día ya tiene 14 años, ya va a cumplir 15 años, mi sobrino, de que Dios lo haya rescatado y esté sano, esté normal, y eso pues es una de las cuestiones que siempre habría querido dar de ese testimonio, por ejemplo, esa sanación de mi sobrino. En 2007 también mi padre tuvo un infarto, sufrió un infarto. Recuerdo que en las horas de la mañana me comunicaron que él había sido hospitalizado de urgencia la noche anterior. Recuerdo que también en ese momento, ese día lloré muchísimo en mi trabajo y le pedí a Dios que por favor no lo rescatara, no lo sanara. Y así fue. Mi Dios sanó a mi papá, lo restauró de ese infarto que Queridos hermanos, sufrió. el audio se restablecerá en unos minutos más. Continúen escuchando, por favor. Estuvo muy bien, varios años. Le hicieron un procedimiento que lo mantuvo muy bien de salud, no volvió a infartar. Duró 13 años gozando de excelente salud. Mi mamá, bueno, ha sido la más enferma de la familia. Resulta que en 2013 ella volvió como a recaer, volvimos a sentir la estaña, y como ella ya había sido diagnosticada como hipertensa, entonces comenzó ella a bajársele como el nivel del potasio, y cada nada era hospitalizándola, porque la veíamos como ida, como que no estaba dentro de sus cabales. Y en 2015, que fue lo peor, bueno, en eso ella ya venía pues, un poco regular en su salud, y eso me traía intranquila, me había alterado el sistema nervioso, ya me estaba como enfermando también, y porque pues yo he vivido distanciada de ellos, no vivimos en la misma ciudad. En mayo de 2015, precisamente el 13 de mayo,
bueno, días antes mi mamá había sido hospitalizada por problemas de la hipertensión y bueno, ya había tenido un cuadro había sufrido un accidente cardiocerebral y tenía sus secuelas. Y en el 2015 eran mayo 13, eran las 3 de la mañana, 3:10 de la mañana, cuando, bueno, yo sabía que mi madre estaba hospitalizada y cuando recibo una llamada, era mi hermana y entre sollozos me dice, mi mamá está muy mal, mi mamá acaba de tener convulsiones y no sabemos si ella fallezca, está muy mal. Yo en ese momento nos quedé paralizada y logré levantarme de la cama y lo que hice fue coger la Biblia. Pretendía orar y leer algún pasaje bíblico, como yo a veces acostumbraba a hacer. Y no, me bloqueé, no pude. Solamente pude decirle, Dios mío, en tus manos encomiendo la vida y la salud de mi madre. Fue lo único que expresé. Y ya pues sin saber qué iba a pasar con ella, era demasiado temprano, era madrugada, pero a las 5 de la mañana mi hermana vuelve y me llama y me dice, estés tranquila, que ya lograron estabilizar a mi mamá, ella está un poco mejor. Sin embargo, pues yo viajé a darme cuenta de cómo estaba mi madre y bueno, cuando no me fue posible viajar el mismo día en que me informaron que ella había recaído. No recuerdo si viajé fue al día siguiente, pero bueno, ella ya la habían dado de alta. Estaba en la casa y fue triste, doloroso como llegar a encontrarla. Para mí me conmovió tanto que más me aferré a Dios. En ese momento mi mamá estaba como con una especie de demencia, mi mamá estaba casi paralizado medio cuerpo y escasamente me reconoció. Y llegué, me arrodillé, había un pequeño altar al lado de la cama de ella y logré y le pedí a Dios que la sanara, que por favor que tuviera misericordia y no la sanara. Y de ahí pues yo siempre soñaba, yo decía, si mi Dios restablece a mi mamá, yo daré el testimonio de su recuperación. Cuando yo viajaba, yo estaba en España en 2011, y un día cualquiera, eso era como abril, me estaba duchando y de pronto me sentí un bulto en mi mamá de izquierda, y pues no sabía, me llevé un susto, yo dije, Dios mío, ¿esto qué puede ser? ¿Es un cáncer? ¿Qué es? Y de inmediato, eso fue quizás no sé, como un fin de semana, y cuando ya pude, pues acudí al médico, pero antes de ir al médico yo me acerqué a una capilla que había en el pueblo donde yo estaba, una capilla de oración continua o perpetua. Y yo fui y le oré a Dios, le pedí perdón porque quizás yo decía, ese tumor, lo que me siento es consecuencia de la depresión que yo tuve, y quizás la depresión fue también por
por soberbia, por orgullo, por, bueno, tantos sentimientos que a veces uno manifiesta, por odio, ¿no? Resulta que por esa época, bueno, pues con mi esposo nosotros nos conocimos desde adolescentes y tuvimos un noviazgo muy largo, pero más o menos por la época que me dio la depresión, yo con él había cortado porque pues era una relación que yo había visto que no ni avanzaba, ni se terminaba, él no tomaba decisiones, ni yo tampoco, entonces preferí pues como buscar otros horizontes en ese sentido. Y cuando yo me sentí ese bulto ahí en el seno izquierdo, pues me vino a la mente todo ese problema que tuve con él y quizás fueron sentimientos muy negativos que tuve hacia él, ¿no? Entonces acudí al médico y él me confirmó que efectivamente lo que tenía en el seno era un tumor que me había nacido. Entonces comenzaron los chequeos médicos, los exámenes, biopsias, una serie de procedimientos que pues todas estas patologías acarrean, ¿no? Luego llegué a un médico y él me remitió aún más y el mastólogo pues me dijo, no, esto hay que operarlo, esto no se puede dejar así porque se te va a crecer. Y sí, efectivamente, yo ya sentía un peso ahí en mi pecho porque el de tanto manipuleo se había crecido la masa, el bulto que me había aparecido. Pero yo, aferrada a Dios, siempre, siempre convencida de que Él me iba a sacar exitosa de ese problema. En, en febrero de 2012 me operaron, me extirparon esa masa. Y yo recuerdo que el día, cuando ya estaba, que el anestesiólogo me iba a dormir, yo lo primero que pensé fue en Jesús. Tuve el pensamiento de Jesús y dije Jesús, 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 y hasta que me dormí, me privaron y no lo recuerdo más. Pero yo creo que el hecho de que yo hubiera estado, le hubiera puesto el problema en manos de Dios, me sirvió para sanarme, me sirvió para que no me doliera. A mí alguien me decía, uy, ese tipo de cirugías son muy dolorosas. Y no, yo no sentí nada de dolores. Luego quedé como si no me hubieran practicado nada. Ahora desde ese entonces estoy en controles médicos, pero por gracia de Dios no me ha aparecido de nuevo, o no se me ha pasado a otro lado del cuerpo. Entonces esa ha sido una gracia del Señor, una gran bendición que ha derramado sobre mí, pues que no me dejó que este tipo de cáncer, aunque era un cáncer in situ, esto no se me afectara otros órganos. Y bueno, eso ha sido algunas de las intervenciones de la mano de Dios en mi familia y en mí. Luego que nos casamos con mi esposo en 2016, yo tuve que desplazarme de donde vivo hasta donde mis suegros, que iba a haber una reunión familiar ahí en ocasión a lo de la boda. Yo viajaba sola en el autobús, sola en el sentido de que no iba con mi esposo ni con nadie conocido. Y como a mitad del camino yo sentí un dolor como en la boca del estómago. Sentía que ese dolor me atravesaba me estaba atravesando el torso.
me estaba saliendo a la espalda. Yo sentía como algo que me quemaba y era algo insoportable. Yo ya no podía respirar, me aflojé la ropa, ya, ya por poco le digo al conductor que se detuviera porque yo sentía que ya no tenía oxígeno y no sabía qué hacer, a quién llamar y de pronto dije, pero si tengo a mi Dios, me vino a la mente, pero si tengo a mi Señor, Él es el médico, no necesito a nadie más, no tengo a Él. Y no fue sino pensar en eso, pensar de esa forma, pensar que Jesús, que era nuestro médico, nuestro sanador, y lo que había estado haciendo ya en mi mamá, en mi papá, lo que había hecho en mi papá, en mi sobrino, pues ese dolor se me desapareció automáticamente y es la fecha que nunca he vuelto a sentir ese tipo de dolor, que yo decía, seguramente es un infarto que me quiere dar, no sé de dónde resultó ese dolor en ese día. Y bueno, en otra ocasión también, eso fue creo que 2019, sí, en el 2019, me cogió una diarrea, bueno, me acosté y tenía algo de diarrea y luego me desperté, eran como las 2 de la mañana y bueno, me tocó ir al baño y yo sentía que botaba líquido en cantidad. Era como si estuviera vaciando unos 3 vasos de agua al sanitario porque era que ya era líquido que botaba. Y, y yo ya, bueno, mi esposo no se dio cuenta que yo me levanté y que estaba en esa emergencia. Y también yo dije, uy, me asusté, yo dije, Dios mío, estoy intoxicada. Me va a tocar llamar a mi esposo que me lleve al hospital y porque no me podía levantar del sanitario, era bote y bote líquido, una diarrea, pero de esas intensas. Nunca había tenido un tipo de diarrea en que ya uno bota es líquido y que ese líquido es mucho mayor que cuando uno orina. El organismo es deshidratándose. Entonces volví y pensé en Jesús. Yo dije, Jesús mío, Dios mío, ¿qué me está pasando? ¿Esto qué es? Y también dentro de mi pensamiento lo que hice fue entregarme a las manos de Él y la diarrea por obra de Dios se estancó automáticamente, paró. Es increíble la sanación que recibí de inmediato, instantánea, con el solo hecho de implorar la misericordia de Dios, el auxilio de nuestro Señor Jesús. Retrocediendo un poco también al retiro en el que me apunté en el 2015, cuando mi madre estuvo grave, que le dio ese derrame y que hablaba incoherencias, era terrible, no coordinaba nada lo que decía. Eso era doloroso verla como estuvo en ese estado. Pues en el 2015, luego de que eran tantas las ansias, era tanta la expectativa que tenía con el retiro, pues acudí al retiro y creo que también son cosas del maligno, ¿no? Pues llegué muy feliz, muy expectante el día viernes. Me pareció hermoso, bueno, mucha alabanza, una Eucaristía, pero todo ya comenzó a cambiar el día sábado. Se me hizo estresante, se me hizo mucho calor, eh, como que me indispuse, ya como que no me parecía, no me atraía nada de lo que veía.
Y esa noche también incómoda, donde nos tocó dormir en un lugar en el piso. Bueno, nos habían dicho lleven colchonetas, lleven algo en elementos para poder descansar, porque eso era posible, que ya nos habían advertido que nos tocara en los pasillos, porque claro, eso era mucha gente que había acudido. Y la pasé tan mal que al otro día yo dije, yo no sé si aguante hasta el lunes, hasta el domingo en la noche, no sé. Y mucha gente se fue del retiro en el domingo en la mañana, amanecieron y no continuaron en el lugar. Yo también tuve la intención de irme porque estaba con unos amigos y ellos sí dijeron, no, nosotros nos vamos, nosotros no hay agua, estamos muy incómodos, mucha gente. Y alcancé yo a salir unas cuadras en el carro de mis amigos y yo dije, no, me devuelvo. Eh, Falta la Eucaristía de clausura. Yo tengo que estar en esa Eucaristía. Y en efecto me devolví y resulta que tuve, quizás fue la Virgen también que ahí intercedió. Tuve una experiencia hermosa con la Virgen María, con Nuestra Señora. Un testimonio que daba una de las servidoras, pues ahí tuve, eh, todos los que estamos ahí presentes, presenciamos la presencia, perdón, o valga la redundancia, el, notamos la presencia de la Santísima Virgen. Estuvo ahí, estábamos en un sitio donde habían como 40 personas, en un sitio sin aire acondicionado, donde hacía mucho calor, y de pronto cuando comenzamos a sentir ese fresco, esa fuerza que nos penetraba, que nos envolvía, yo sentía mucha gente que lloraba atrás, yo estaba en la fila primera, y yo sentí una energía muy bonita que llegó hacia nosotros con el testimonio que le daba la servidora. Y, y claro, yo en ese instante pensé, es decir, no era que el pensamiento se nos hubiera bloqueado, ¿no? Todo lo contrario. Entonces yo lo que más rápido se me vino al pensamiento, por eso le pedí a la Virgen, le pedí por nuestro matrimonio que estaba en proyecto, le pedí por la salud de una tía que ella estaba grave del corazón, con problemas cardíacos. Y, y fíjate que todo también lo que pedí en ese momento de oración, donde en el momento que sentimos la presencia de nuestra Madre Celestial, pues finalmente, claro, ella también nos ayudó a que se concretara lo del matrimonio, a que se concretara, a que mi tía siguiera mejor de su problema de corazón. Y, y es entonces yo digo, bueno, y casi me pierdo esa oportunidad de esa experiencia tan hermosa que iba a tener ahí con la Virgen Santísima. Y luego fue cuando ya la Eucaristía, ¿no? El Espíritu Santo también sentí la presencia del Espíritu Santo cuando ya estuvimos en la Eucaristía de clausura del retiro espiritual, de Conquistando las Naciones para Cristo. Y bueno, eso fue así. Y luego de habernos casado, también se me presentó la oportunidad de asistir a un retiro de Maús. Y en ese retiro, pues yo iba con muchas expectativas, ¿no? Porque es que junto con mi esposo no hemos podido tener familia.
Y fue algo que pues, se lo pedimos a Dios el día de la boda. Y en ese retiro yo seguramente iba con mucho, a ver qué Dios me iba a decir, ¿verdad? En el retiro de Maús, yo allá siempre que uno se sienta y que, bueno, encuentra un mensaje que Dios le manda. Y bueno, yo siempre era como a la expectativa de que qué mensaje sobre ese tema Dios me iba a dar. Y, y resulta que cuando una parte en la que a uno lo ponen le permiten orar ante el Santísimo allá en el retiro, cuando yo fui y me postré en bueno, no sé cómo se le llama, el rodillero, bueno, el mueblecito ahí donde uno suele recostarse a orar, arrodillarse. Ahí había una Biblia, cuando yo llegué había una Biblia abierta y yo leí y lo que cansé a leer fue que decía, alégrate, eh, alégrate estéril, pero, pero no, no sé, me dio temor de continuar leyendo y me dio como una melancolía, como que no era lo que esperaba que me dijera Dios, ¿verdad? Y no fui capaz de continuar leyendo ese pasaje bíblico. Y tan solo el año pasado, cuando el confinamiento, la cuarentena que se declaró acá en marzo, en ese tiempo pues me quedé sola por cuestiones de trabajo allá, que aunque se declaró la cuarentena, pues tenía muchas cosas por hacer y también yo tenía planes de venir a pasar la cuarentena donde mis padres, pero no fue posible porque esto, entre otras cosas, había viajado a un control médico a Bogotá y había llegado un poco como rara en la garganta, entonces dije, de pronto es el virus que dicen y voy, bueno, los contagios, entonces me quedé. Y ahí en esos días que estuve allí sola, orando, meditando, pues me encontré que era eh, Dios, una promesa de Dios, ¿no? Era Isaías 54. Yo dije, pero si este fue el pasaje bíblico del día del retiro, ¿y por qué yo no lo leí? Me dio temor, me dio melancolía, eh, y me desanimé y por eso no lo terminé, no terminé la lectura. Y me di cuenta que era Isaías 54, que dice, ancha ancha bueno, ancha tu espacio, no sé qué. Bueno, no tengo a mano el Isaías 54, pues para haber mostrado o leído lo que realmente expresa ese pasaje bíblico. Pero el año pasado también sucedió algo particular y fue que, bueno, por esta fecha, en febrero, antes de la cuarentena, me llamaba una hermana y me decía, mira que mi papá, no, fue por la cuarentena, que ella me decía, mira que mi papá me pregunta mucho que por qué no vienes, que por qué no está acá, que cuándo vas a venir, cuándo vas a viajar. Y yo le dije, pero ahora está muy difícil porque no hay transporte, no hay forma de desplazarme. Y ella me decía, mira que eh, el, desde este año mi papá ha estado diciendo que seguro se va a morir, que ha estado soñando con su familia que ya ha fallecido, con su madre, con sus hermanos que ya han fallecido. Y ha estado, lo hemos visto muy acomplejado, muy callado. Bueno, en todo caso, les dije, no, pues yo viajo en la medida que pueda, tan pronto pueda, estaré allá. Y viajé a la casa de mis padres
en junio, no pude antes, en junio, ya un poco que era posible desplazarse uno de un lugar para otro. Y pues sí, encontré a mi papá un poco pálido, muy delgado, pero no estaba en cama, no estaba postrado, enfermo. Y de pronto yo viajaba de nuevo a mi lugar en la ciudad donde resido y tenía planes de volverme un lunes, que era un lunes festivo, y resulta que el sábado en la noche él enfermó, se paró al baño y le dio un dolor fuerte de cabeza que no pudo levantarse y de ahí nos tocó llevarlo de urgencias al hospital. Y mi papá, eh, pues el domingo ya no daban esperanzas de él, los signos vitales lo tenía muy bajitos. Mi hermana, que siempre ha sido como la pesimista, la bajita en fe, que cuando mi mamá me decía, mire, mi mamá yo creo que no se va a recuperar, ella, su cerebro está muy mal, me llamó y me dijo, ore por favor para que mi papá le restablezcan los signos vitales. Yo le dije, sí, ya voy a orar, yo voy a orar por él, pero bueno, esa noche que enfermó, eh, dos de mis hermanas que estaban acá con él, le escucharon que él alcanzó a llamar y se acercaron. Cuando yo me levanté, pues lo estaban auxiliando. Yo recuerdo que me postré de rodillas y le pedí a Dios que tuviera misericordia de él, que le devolviera la salud, y resulta que tenía hasta un agua bendita conmigo y le hice unas cruces de agua bendita. Y el domingo, bueno, viajé con él, nos turnamos a cuidarlo y viajé yo. Y en la tarde ya estaba, yo oré siempre ese día y en efecto se le restablecieron los signos vitales, se le normalizaron, pero mi papá estaba muy delicado, había tenido un infarto, nos dieron los resultados ese domingo. Eso ya el problema de él fue el sábado en la noche, en la madrugada, todo fue por ese espacio. Y bueno, pues yo permanecí con él allá y el sábado perdón, el lunes en la mañana, tipo 6 de la mañana, el médico me dejó entrar porque pues, sabes, con el año pasado, con el problema de la pandemia, era muy difícil, los pacientes siempre los tenían como sospechosos del COVID y bueno, él me dejó entrar y yo logré orar por él, pero pues yo le pedí a Dios, era por su sanación física, ¿no? Pero ahora me arrepiento yo no habérselo entregado de corazón, pues porque él siempre falleció el 3 de julio y estuvo una semana hospitalizado y finalmente falleció. Y nosotros pedíamos era para que Dios lo sanara. Y casualmente en esos días que él estuvo enfermo, eh, estaba como el evangelio que estaba, era el pasaje bíblico de quien ame más a tu padre y a su madre que a mí, no serás digno de mí. Y pues eso me puso a reflexionar mucho, ¿no? El error que cometí, claro, de pedirle mucho a Dios que nos devolviera la salud física a mi papá, porque pues él ya era aunque él era ya una persona de avanzada edad, él ya tenía 88 años. Y, y pues me lamento mucho no haber gestionado cuando en los días que él estaba como diciendo que él seguramente iba a morir, de no haberle buscado un sacerdote para que lo hubiera asistido.
Y él se fue pues sin la absolución de sus pecados, sin que un sacerdote le hubiera dado la bendición. Eso lo lamento mucho. Ese día pues logré yo orarle y estuve como unos 20 minutos orando ahí. Le tomé la mano, le pasé mi mano por la otra mano por su cabeza, pero pues bueno. Eh, y el día de ya de su funeral, él lo habíamos trasladado a Bogotá y fue allá donde él falleció. Antes de que trajeran su cuerpo para la velación, pues yo pensaba mucho en mis hermanas, en mis hermanos, en mis sobrinas que iban a ser, y quizás en mi madre, que iba a ser muy fuerte para ellos ese dolor. Y yo lo que hice fue eh, pedirle o reclamar la promesa de Dios, esa promesa que tus fuerzas no soportarán más cargas ustedes no soportarán más cargas de las que puedan sus fuerzas, es más o menos lo que dice ese precepto bíblico. Y yo reclamaba mucho esa promesa a Dios, porque para mí hubiera sido mejor que haberme saltado ese momento de recibir el cuerpo de mi papá, de velarlo, de darle su cristiana sepultura. Era para mí muy difícil. Y le pedí tanto a Dios paz, tranquilidad, le pedí por mi familia para que nos diera las fuerzas para pasar ese trago amargo que la vida nos tenía, pues, y que normalmente es algo que no podemos, ¿no? En cualquier momento estamos sujetos a vivir. Y, y en efecto, eso pasó. Mi familia, que pensé que iba a estar destrozada, iba a lamentarse mucho, no iba a poder soportar la muerte de mi padre, estuvo tranquila. Entendimos casi que, pues, logramos. Yo decía, no, pero mi padre ya tenía una edad avanzada. Es darle gracias, en lugar de lamentarnos, más bien darle gracias a Dios que nos lo prestó tanto tiempo, y nosotros recordamos el tiempo la época que le dio ese infarto, que Dios nos lo restauró y nos lo tuvo vivo de cerca de 13 años. El año pasado, en agosto, cumplía 13 años de que a él lo habían intervenido y que había sufrido ese infarto. Y pues eso ocurrió, pues él me reclamaba y decía a mi hermana, no, es que seguramente si usted hubiese llegado más antes de junio, yo creo que él eh, hubiera muerto antes, porque él seguramente la estaba esperando a usted para morir, me decía. Y de verdad que yo he orado casi siempre, desde adolescente, he orado mucho por mis padres, le he pedido a Dios por su vida. La verdad, yo nunca he podido vivir sin Dios, siempre me he encomendado a Él desde muy niña. He estado muy cerca de Él, bueno, y ahora más que antes, ¿no? Ahora yo pienso que en el 2015 viví una conversión real. Se me despertó el ansia, el hambre, la sed por mi Señor. Siempre veo testimonios, siempre escucho la palabra, siempre asisto a Eucaristía. Bueno, he tratado de caminar de la mejor forma, ¿no? Como manera de decirle, Dios mío, tú no mereces que yo me comporte mal, tantas bendiciones que ha derramado en mi vida, tanto que ha hecho por mi familia, por mí, por tenerme viva, porque yo había podido
morir en el día, la vez que me diagnosticaron ese tumor. Todo esto ha sido, mi abuela materna, ella siempre me decía cuando niña, lloro mucho por usted, para que siempre Dios la guarde, la proteja y siempre esté con usted donde vaya. Y yo creo que Dios escuchó esas oraciones de mi abuela, porque ella tenía sus errores, tenía sus faltas, pero ella era muy, de alguna manera, también piadosa. Le pedí mucho por la conversión de Dios, a Dios, de la conversión de mi esposo. Le pedí mucho a Dios por la conversión de él. Y efectivamente, él ha tenido un cambio asombroso. Ahora le gustan mucho las cosas de Dios, ha asistido a retiros. Eh, es el Santo Rosario también con mucha frecuencia lo ora. Incluso yo lo aprendí a orar por él, porque él fue el que me enseñó. Yo también antes de 2015, yo rezar el rosario para nada. Nunca yo recuerdo haber rozado. Sí, el rosario me traía como malos, como lo asemejaba o asimilaba a los velorios, porque yo recuerdo que de niña siempre en los velorios es que escuchaba rezar el rosario, pero jamás, porque es que en mi casa nunca también se ha orado. Y desde el año pasado, desde la cuarentena, mi familia no ha bajado, no ha habido un día que no se haya orado el Santo Rosario desde el año pasado. En estos momentos estoy en casa de mi madre y en familia todas las noches nos reunimos, 3, 4, 5 personas, el número que sea, pero nunca dejamos de orar el Santo Rosario. Ha sido una gran bendición porque nadie de mi familia ha resultado infectada en estos momentos de pandemia. Entonces, de todos los días hay que estar de la mano de Dios, y porque Dios es real, es verdadero, existe. Bueno, como te digo, yo lo he comprobado. Nunca he escuchado su voz, nunca he visto imágenes. Por ejemplo, yo he asistido a grupos de oración que después, antes del 2015, pues no lo había hecho, pero ahora asisto a un grupo de oración y aunque nunca he visto caer escarchas, como mucha gente dice, pero yo sé que Dios está ahí presente, porque si hay algo que he vivido y he presenciado es el gozo. Yo sé cuando el Espíritu Santo me ha cubierto y estoy llena de gozo. Y haberme acercado un poco más a Dios, porque como le digo, todavía me falta. Eso ha cambiado muchas cosas en mí. Por ejemplo, en una vez con una jefe en el trabajo, tuve una situación incómoda con ella y yo sé que en otra época había sido para que yo me hubiera llenado de sentimientos, la hubiera rechazado, le hubiera guardado rencor, pero es la época que no di espacio a que en mi corazón se albergara rencor en contra de ella. Y me he vuelto como más generosa, entiendo más la gente, ¿no? Los problemas de mi prójimo, estoy como más atenta y he comprendido muchas cosas que Dios nos da para compartir. Gloria a Dios, hermana, pues gracias. La verdad es que es un testimonio, varios testimonios muy interesantes. Le agradezco Sí, mucho que haya abierto su corazón, hermana, para contar estos testimonios. Gracias, hermana Ana Gibi. gracias hermano, gracias hermano Arturo por esta oportunidad y que Dios lo bendiga abundantemente por extender o permitirle a tanta gente que Dios ha hecho grandes obras en su vida
para que las dé a conocer, y otros hermanos que de pronto están dudosos, que no saben realmente que Dios existe y está ahí atento. Nosotros que tenemos que darle la oportunidad de que entre en nuestras vidas para que Él haga su obra. Amén. Pues mis queridos hermanos, hemos escuchado un testimonio muy interesante. Espero que lo compartas, ya que alguien puede estar necesitando estas palabras. Gracias por estar en tu canal de testimonio y nos vemos en el próximo video. Bendiciones.